en los memorandos 528 y 1740 emitido por la Subsecretaría de Innovación Educativa y Buen Vivir y por la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito. Las instituciones que constan en este momento son las que estaban planificadas para el día de hoy. Y repito, no hay ningún problema con las que se han incorporado. Les doy la más cordial bienvenida y no hay ningún problema, ¿sí? Porque las directrices son las mismas. La agenda de trabajo que vamos a tener para el día de hoy es la siguiente. Vamos a empezar con una frase motivadora, dando el objetivo de la reunión. Va a haber una intervención de los coordinadores institucionales, donde nos harán un pequeño recuento de cómo están llevando proyectos escolares, tratando de hacerlo de una manera bastante corta y precisa. Luego tendremos la socialización de los documentos oficiales para proyectos escolares. Les daremos a conocer cómo deben elaborar el informe de fin de año los señores coordinadores y las conclusiones y recomendaciones que serán recogidas de las emisiones que ustedes tengan a bien hacer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. He querido escoger esta frase de Ever Harrison. Es un docente, un maestro famoso por sus citas, que cree firmemente en la labor que hace el maestro y que esta labor tiene que hacerse desde el corazón más que desde los libros. Y en esta época de crisis, eso es lo que debe primar, el amor y la responsabilidad por el trabajo que cada uno de ustedes hace al llevar no tanto el conocimiento como sí ese espacio donde el estudiante se desarrolla como un ser positivo para sí mismo, para la familia y para la sociedad. Y esto dice: un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en sus públicos. Está justamente encadenado con el objetivo también de proyectos escolares. El objetivo de la reunión: socializarles a ustedes como coordinadores y autoridades los documentos oficiales para el proceso de proyectos escolares 2019-2020 en el marco del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, y que se lleva a cabo desde el mes de mayo, desde el 4 de mayo, y cuyas evidencias, como ustedes saben, son las que forman parte del portafolio estudiantil que tiene que ser entregado por el estudiante a través de su representante a cada uno de los docentes de las instituciones, sea de manera virtual o de manera física. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, o está todo claro? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a continuar. En este momento voy a pedirles el favor que un representante de cada una de las instituciones va a ir interviniendo, y vamos a empezar, por favor, con mayor Pedro Traversari, y le damos el paso a Gladys Flores para que nos indique cómo están ustedes llevando, si es que han retomado proyectos escolares desde mayo o si no retomaron, porque la invitación oficial les llegó a ustedes a través de un correo con fecha 21 de mayo. Entonces es probable que hayan tenido alguna dificultad, ¿sí? Entonces le escuchamos, por favor, Gladys. Sí, muchas gracias. Bueno, como se bien manifiesta, nosotros siempre estamos pendientes de la información que el Ministerio de Educación, igual recientemente nos socializó, la información para nosotros poder aplicar estas actividades. Si bien es cierto, la actividad de proyectos escolares se ha venido manejando con los compañeros, trabajando en función de las directrices que nosotros conocíamos. Ahora, en función de los nuevos lineamientos, donde indicaban, ¿no?, de que inclusive es opcional si nosotros utilizamos el esquema tal cual, pero nosotros estamos trabajando en el proyecto escolar, hemos utilizado los lineamientos relacionándoles a los proyectos que en un inicio se había planteado conjuntamente con los hexágonos que se presentaron a su persona,
y estamos trabajando en esa situación, Maggie. Estamos llevándole a cabo los proyectos escolares. Muchísimas gracias, Claricia. Vamos con la institución Almirante Howard. Magíster, muchas gracias. De igual manera, en cuanto a cómo yo le puedo informar cómo se han ido desarrollando los proyectos escolares en mi institución, lo que hemos hecho de igual manera es seguir los lineamientos que usted muy gentilmente nos ha ayudado, nos ha colaborado, y de igual manera nuestros proyectos han sido adaptados a esta nueva etapa que estamos viviendo con los estudiantes. En cuanto a los proyectos, se ha adaptado los materiales que pueda disponer el estudiante. Eso es cuanto continuamos trabajando y eso es cuanto le puedo informar, Magíster. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tal vez está ya en la sala la institución Caminitos de Luz. ¿No? Entonces pasemos por favor con Cristo del Consuelo. Buenas tardes, Magíster. Sí, nosotros retomamos los proyectos con los nuevos lineamientos, de acuerdo con las necesidades o con las cosas que dispongan en prácticamente todo, con de acuerdo a los proyectos. Muchísimas gracias, Lina. Le damos el paso a la institución educativa Cristo Salvador. Sí, muy buenas tardes. Hemos estado trabajando con los lineamientos que se han presentado tanto para los chicos de octavo, noveno y décimo. Estamos trabajando también con los materiales que el estudiante tenga en la casa para evitar el contacto con algunas personas que tengan el COVID en este momento. Muchísimas gracias. Tal vez se encuentra ya en la sala la institución Indira Gandhi, ¿no? Le damos el paso, por favor, a Rafael Buchelli. Bueno, Margarita, muy buenas. Con los tres proyectos, lo que se ha trabajado desde el principio con los hexágonos que se hizo. Está hecho el proyecto, pero nos ha faltado lo que es la evidencia y tratamos de conseguir en este tiempo para poder apuntar todas las evidencias necesarias para poder respaldar los trabajos que se han realizado durante este tiempo. Ya, una pregunta, mi estimado Edwin, de la institución Rafael Buchelli. El Ministerio en esta etapa y para efectos de culminar el año escolar le pide solamente la evidencia no de lo que usted trabajó de septiembre a marzo, sino solo del trabajo que se ha hecho en el mes de mayo y que se va a hacer en el mes de junio. ¿Sí están ustedes con esta indicación? Sí me llegó esta indicación. Ya, perfecto. Solo quería estar segura de que no hay ningún problema. Dicho esto, vamos un poquito a pasar a explicar cuáles son esas directrices del Ministerio de Educación. Los documentos oficiales que ustedes recibieron fueron la circular de la señora subsecretaria, un modelo de planificación y los elementos que deben ir en el portafolio de evaluación. Dentro del modelo de planificación, ustedes recibieron un modelo para educación general básica elemental desde segundo año, segundo, tercero, cuarto, para media, quinto, sexto y séptimo, y para superior, octavo, noveno y décimo. ¿Sí? Textualmente, la señora subsecretaria en esa comunicación empieza indicando que los proyectos escolares son un espacio de aprendizaje de la malla curricular de educación general básica del Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, al finalizar el 30 de junio, ustedes deben emitir una calificación. ¿Sí? En el marco, dice, del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, el Ministerio de Educación ha elaborado planificaciones para desarrollar estos proyectos utilizando la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que es la misma que vienen utilizando desde septiembre, ¿no es cierto?, como recurso de apoyo al mencionado proceso. Se adjunta 3 planificaciones para que sean desarrolladas de manera mensual por estudiantes de los niveles de educación general básica, elemental, media y superior. Les he subrayado con nombre
con negro, perdón, que sin embargo, si los docentes cuentan con otras estrategias para la implementación de este espacio curricular, pueden aplicarlas, garantizando la continuidad a los proyectos escolares. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, el recurso educativo que el Ministerio les ha mandado, les sirve de guía o quieren tomar esos proyectos tal cual están planificados, lo pueden hacer. Caso contrario, es la institución la que decide cómo retomar proyectos escolares, porque como bien lo decía el compañero de Rafael Buccelli, los proyectos quedaron en proceso. De pronto les falta la fase de creatividad, ya no la de elaboración del producto, porque eso en este momento es prácticamente imposible. La elaboración del producto era un trabajo que se lo hacía en grupo, en trabajo colaborativo. Tampoco podemos pedir materiales. Entonces, lo que podrían es tomar esa directriz del ministerio que dice esa fase, reemplácele por la fase de comunicación de lo que ha hecho usted en proyectos escolares, ¿sí? Y para puntualizar eso, les he puesto aquí que las actividades que como parte del desarrollo del espacio curricular proyectos escolares se logren evidenciar serán el aporte al portafolio del estudiante. Este portafolio es un portafolio único, interdisciplinario. Proyectos escolares es parte de su currículum. Lo que sí deben ustedes orientar a su estudiante para que esté el portafolio debidamente organizado y ordenado de tal manera que la persona que evalúe el portafolio pueda diferenciar claramente lo que corresponde a proyectos escolares. La utilización de las planificaciones del ministerio, les repito, no es obligatoria, es un apoyo al espacio curricular. Lo que sí es obligatorio es evidenciar las actividades que ustedes hagan dentro de este espacio. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿No preguntas? Entonces continuamos. La metodología para la evaluación del portafolio del estudiante será la misma que emitió el Ministerio de Educación en los lineamientos para el proceso de evaluación, con su equivalente cualitativo. Es decir, la presentación del portafolio le da 7 puntos en todas las asignaturas. Un punto es asignado por el padre de familia. Un punto por la organización y limpieza de lo que presenta y un punto por el contenido. Este punto del contenido y de la organización y limpieza es la que asigna el docente, ¿sí? Si el docente tiene otra estrategia que garantice la continuidad del desarrollo del espacio curricular proyectos escolares, puede aplicar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Sí, yo magíster, una preguntita. En el caso de, como usted mismo dice, como no se pudo hacer la parte práctica de lo que es proyectos, podemos socializar o podemos introducir otro tipo de proyectos, ejemplo, como que se hizo una elaboración de una, digamos, de un pastel, algo, entre los estudiantes, o sea, en cada casa, podemos adjuntar ese tipo como proyecto, ¿le tomaríamos como proyecto en la casa o no? Claro, el tema, ustedes saben que el objetivo principal en esta época de Aprendamos desde Casa es desarrollar habilidades en los estudiantes, habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas y también habilidades para desempeñarse en la vida, ¿sí? ¿A través de qué? Del currículo de cada una de las asignaturas que ustedes tienen. Así que no hay ningún problema, ¿ya? Listo, magíster, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Entonces continuamos. En el portafolio de proyectos escolares del estudiante, no está por demás insistirle que todos los estudiantes al momento de presentar de manera puntual recibirán una nota de 7. Se les
solicita de manera muy gentil que le ayuden al estudiante, y esto es algo que le va a servir para toda su vida, ser organizado, que mantenga las normas de aseo, que son básicas, y también que sus trabajos reflejen esto, que pongan una carátula, que en esa carátula esté la información del estudiante, y en este caso, en la parte correspondiente a proyectos escolares, que en su carátula diga proyectos escolares. ¿Sí? Las evidencias es todo el proceso de aprendizaje que ustedes logren hacer en estas semanas que faltan y las que transcurrieron en mayo. Si tuvieron alguna dificultad y no trabajaron en la semana primera, segunda, tercera, cuarta de mayo, pues no hay este momento ya dificultad, pero tienen por favor que planificar para que en este mes de junio se den esas actividades. ¿Sí? En la presentación, como ya les dije, debe estar ordenada y limpia. Y el ministerio les adjuntó esta rúbrica. ¿Sí? En esta rúbrica ustedes pueden ver con toda claridad que apenas son 2 puntos, el contenido y la presentación, que están a cargo del docente. Una vez que el portafolio ha sido evaluado, debe estar con la firma de responsabilidad del docente para que esto no tenga ninguna dificultad en ningún tipo de proceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? En la parte de arriba están los datos que el ministerio les solicita que ustedes pongan, pero obviamente cada uno tiene su propio formato, cada institución tiene su propio formato y sabe cómo lleva eso. ¿Sí? Vamos ahora al informe final del coordinador. Ustedes este informe final tienen que elaborarlo para entregar a su autoridad educativa. ¿Sí? Recuerden que ustedes este informe tenían que entregarlo al término del primer trimestre, tanto a la autoridad para que sea analizado por Consejo Ejecutivo y al término del segundo trimestre. Les estoy pidiendo de manera especial que este último informe tiene también que llegar al distrito para poder hacer el informe de cómo se desenvolvió este proceso a nivel distrital. ¿Qué debe contener este informe? El nombre de la institución, nombre de la autoridad, nombre del coordinador o coordinadores institucionales de proyectos escolares, porque en algunas hay más de uno. Luego en el contenido van a hacer una pequeña introducción de cómo han llevado adelante este proceso, no más de un párrafo, 4 líneas exagerado. Luego indicar el número de proyectos que planificaron en su institución, las áreas a las que estaban orientados esos proyectos. Por ejemplo, me explico. Vamos a asumir que Mayor Pedro Traversari preparó 35 proyectos. Entonces dice, de los 35 proyectos planificados, 22 correspondían al área de ciencias naturales y 13 correspondían al área de ciencias sociales. De los 22 de ciencias naturales, 12 estaban orientadas a proyectos de medio ambiente y 10 estaban orientados a proyectos de agronomía, de agricultura, no sé. O sea, ustedes háganle ahí un resumen bastante clarito y específico en relación a la realidad de cada una de sus instituciones. Luego, en la organización interna, ¿qué fortalezas tuvo su institución? ¿Qué debilidades tenía? Hubo instituciones que tenían dificultades por el tema de docentes, de situaciones, de falta de espacio, de falta de colaboración de los padres. Bueno, todo eso lo hacen constar ahí. En amenazas, creo que todas las instituciones, pues es el tema de la pandemia. Y cómo ustedes desde su institución transformaron esa amenaza en oportunidad. Y en los resultados van a poner los proyectos iniciados, los proyectos concluidos, los que se quedaron en proceso. ¿Por qué es importante estos de cuáles no lograron concluir?
porque su autoridad va a ver la pertinencia de retomar o no esos proyectos para el próximo año lectivo y luego emitir sus conclusiones y recomendaciones. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Muy bien, entonces como ustedes no tienen preguntas, ahora voy a hacer preguntas yo. Disculpe, una pregunta, yo tengo del Colegio Cristo del Consuelo, una preguntita, Magíster. Dígame. Sí, Magíster, sí, nos indica en los resultados, serían los proyectos iniciados, los concluidos y en proceso. Nosotros en este informe del resultado sería de los, en este caso primordialmente los proyectos que quedaron en proceso, los claro. Proyectos que los que hicimos hasta marzo. Exactamente. Porque la mayoría hemos cambiado. Ya. Y porque retomamos, la mayoría de cursos hemos retomado, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los cursos. Y claro. Si nos quedaron en proceso, la mayoría serían estos. Ya. Muy amable, María. Sí, es sobre todo esto es importante, porque pueden haber proyectos muy emotivos, otros muy dinámicos, otros de mucha investigación y que son importantes para resolver algún problema del contexto institucional o de los espacios donde viven los estudiantes, que valdría la pena retomarlos, ¿no es cierto? Entonces, eso lo decide su autoridad en coordinación con cada uno de ustedes. Por eso es importante este espacio. Entonces, vamos a ir a la última parte de conclusiones y recomendaciones. Y vamos a empezar en el mismo orden. En las conclusiones le vamos a pedir por favor a Gladys Flores si nos ayuda con una conclusión de esta reunión. Gladysita, ¿no sé si está? Bueno, una conclusión en cuanto a la reunión que hemos tenido y que en verdad ha sido bastante clara para nosotros es bueno, no sería planificar porque ya tenemos creo que los proyectos escolares son actividades de carácter interdisciplinario que deben permitir al estudiante desarrollar habilidades con los recursos o con el material que disponga en casa, teniendo en cuenta la situación actual por la que estamos atravesando. Por tanto, el docente debe buscar estrategias de cómo trabajar de mejor manera con los estudiantes. Muy bien, excelente conclusión. El docente debe buscar estrategias acorde a la realidad, ¿no es cierto? Y vamos a pedirle, por favor, al almirante Howard que nos dé una recomendación. Sí, Magíster. Una de las recomendaciones que emanaría de parte de mi persona sería de que nosotros como coordinadores de proyectos escolares debemos acompañar a nuestros estudiantes en cuanto a la realización del proyecto estudiantil que tienen que presentar. Debemos guiarlo de la mejor manera para obtener buenos resultados. Bueno, como ustedes ven, el tiempo en vista de que ustedes pues no han tenido preguntas ha sido muy efectivo, nos ha alcanzado sin problema y todavía tenemos unos pequeños minutos para que ustedes, si tienen alguna última inquietud antes de que se nos cierre el espacio, tenemos todavía 5 minutos para poderla contestar.
¿Alguien que desee tomar la palabra? Tal vez Rafael Buccelli, no sé si les quedó todo claro. Ivonne, tal vez usted quiere indicar algo. Sí, ¿Está todo claro? Sí, realmente nos despejó la duda para realizar los proyectos educativos, algunas dudas que tenemos allí en cuanto al proceso de cómo van a hacer la organización del portafolio. Yo despejé todas mis dudas y para hacer la organización y poder enviar a nuestro rector y hacerla con todos los estudiantes. Pero bueno, estuvo muy bueno. Gracias. Me alegro bastante. Tal vez Cristo del Consuelo, algo que nos quiera compartir. Anita. Quizás la pregunta era más básicamente si las profesoras de primero también tienen que compartir, tienen que presentar los proyectos escolares. En esta no, tanto el inicial como primero de básica no hacen portafolio estudiantil, ellos son promovidos de año de manera automática. ¿Sí? Vamos con Salvador, con Erika, tal vez alguna explicación. Sí, lo que pasa es como yo estoy recién a cargo de proyectos, a mí no me ha llegado ningún comunicado. Las autoridades a mí me están pasando, por ejemplo, lo de esta reunión, pero con respecto a documentos no me ha llegado nada. Ya. Si usted me da su correo, Erika, porque efectivamente yo no tengo su correo, usted fue cambiada. Si me da su correo, yo le hago llegar los documentos que les envié el 21 de mayo. ¿Sí? Ya, muy amable. Sería Erita. O mándeme un mensajito a mi celular. ¿Me ayuda con su número, por favor? Les voy a volver a compartir, creo que sí tenemos un minutito más, el documento. Ya les cerré. Bueno, le doy mi número telefónico porque ya les cerré al documento. 098 ¿ya? 458 ¿listo? 24 ¿listo? 53. Cualquier cosa que ustedes requieran, con toda confianza, háganme llegar y yo a vuelta les doy lo que ustedes soliciten o lo que ustedes requieren. ¿Sí? Listo, muy amable, gracias. ¿Alguna otra persona tal vez que quiera compartirnos cómo se ha sentido en esta reunión? Si cumplió el objetivo. Edwin. Hice todo bien, quedó todo totalmente claro algunas dudas que tenía, especialmente con lo que era del trabajo del portafolio de los estudiantes, entonces ya me quedó totalmente claro cómo poder trabajar y cómo más las evidencias que me estaba haciendo un poquito de lío para poder entregar. Nada más. Creo que a Johnny le damos la palabra para cerrar con broche de oro. Gracias, Magister. Bueno, en este caso, como yo digo, yo soy docente de proyectos de los chicos de básica superior. Yo, por suerte, se puede decir, sí he venido teniendo una buena comunicación con los chicos vía Zoom de igual forma. Con ellos yo he logrado casi en un 90%, se puede decir, ya los productos finales. E incluso yo desde la segunda semana de mayo, los chicos les he hecho exposiciones por medio de Zoom, donde ya tienen sus proyectos escolares terminados, obviamente adaptados a la situación, ¿no? Porque se trataban de unos pequeños robots, pero ellos lo han adaptado, han sido muy creativos y lo han hecho. Y en el caso de los más grandecitos, ellos tenían que hacer con protowar circuitos eléctricos, pero ahí está la creatividad de ellos, han utilizado hasta las luces de Navidad para realizar estos circuitos. Entonces, me alegro mucho. Y les doy el agradecimiento a cada uno de ustedes, el deseo de que les vaya súper bien en sus instituciones y, como yo digo, el docente es la piedra angular de toda sociedad y lo que ustedes puedan hacer al interior de cada aula es lo único que permitirá que nuestra sociedad vaya mejorando de manera
consistente, ¿sí? Así que tengan éxito en cada una de sus actividades y de sus instituciones. Muchísimas gracias. Se acabó. Casi me dio miedo presentarme. El informe final para nosotros está grave. Para los coordinadores.